Hola, muy buenas, yo soy Eric Estrada. Hoy vamos a dar línea a una petición que nos llegó para hacer retrovisor, pero antes de eso, antes de hablar de encuentros cercanos del tercer tipo, quiero hablarles de Días Cool. Cada vez que ustedes compran en línea en alguna tienda operada por nuestros amigos y patrocinadores de Kiching, contribuyen a la producción y desarrollo de nuevos contenidos gratuitos aquí en Puentes. Del 29 de mayo y hasta el 2 de junio, queremos que aprovechen las promociones y descuentos de Días Cool en kiching.com y de paso estarán apoyando a los podcasts de puentes.me, o sea, a nosotros. No olviden seguir el hashtag Días Cool en redes sociales para mayor información. Gracias a nuestros amigos y patrocinadores de Kiching y gracias a Steven Spielberg por darnos tema para esta tarde. Allá vamos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Hola, muy buenas. Yo soy Eric Estrada. Vamos a darle de una vez a un nuevo episodio de Retrovisor. Me da gusto que por lo menos alguien, una persona, haya respondido al llamado que hicimos hace una semana cuando hice el Retrovisor dedicado a 1977, algunos de los estrenos que ocurrieron en ese año, que nos llevaron desde películas realmente memorables, películas muy, muy interesantes, hasta revisar estrenos pues que no necesariamente están acomodados en lo mejor de la historia del cine. Entonces, la invitación a la hora de estar concluyendo ese programa era de esos, creo que eran 20 películas, de esas 20 películas que comentamos hace una semana, unas buenas, otras malas, se escogieran, que la gente fuera escogiendo de cuáles les gustaría que se hicieran algunos retrovisores. Yo me atendría a las consecuencias porque obviamente solo comenté películas que ya he visto. Obviamente en 77 se estrenaron muchas más películas que las que comentamos la semana pasada, pero de la lista de estrenos de ese año yo me encargué de comentar solamente aquellas que sí he visto en realidad. No necesariamente en ese año, pues no, pero sí después, ya sea en reestrenos, en matines o en ediciones en Blu-ray. Y afortunadamente de esa larga lista, nuestro colega, porque veo que se hace llamar cinéfilo, Cinéfilos, que se llama Alberto Ruiz, tuvo a bien responder, le mando un saludo, le agradezco la colaboración, tuvo a bien responder con sus propuestas para hacer retrovisores a partir de ahora, conforme vayan llegando y conforme el calendario nos lo vaya permitiendo, pues comentaremos las otras películas que Alberto menciona y por supuesto las películas que alguien más pueda llegar a solicitar para su retrovisor. Él decía que le interesaría Encuentros, así la pone, Encuentros, Fiebre o El Oscuro para un programa completo, con lo cual yo asumo que habla del oscuro objeto del deseo, que no me acuerdo si estaba en esa lista. Yo creo que estábamos hablando del discreto encanto de la burguesía en realidad. Fiebre, me imagino que se refiere a Fiebre de sábado por la noche, que es un peliculón, muy poca gente en realidad, y ya lo comenté en ese episodio, muy poca gente la recuerda como en realidad es. Entonces sí creo que le vamos a tomar también la palabra a Alberto para esa película. Y la otra, Encuentros, asumo que él se refiere a Encuentros cercanos del tercer tipo, una película que a mí me trae muchísimos recuerdos.
Ahora les diré por qué. Entonces, viendo que la menciona primero, pues dije, vamos a hablar de encuentros cercanos del tercer tipo, que además, ahora que se están conmemorando 40 años del estreno de Star Wars, es una película que acaba muy vinculada a Star Wars, no solo porque Spielberg y George Lucas pues son amigos, pues empezaron a filmar más o menos en la misma época, muy en paralelo, pertenece a la misma generación de directores en Hollywood que empezaron a cambiar el perfil de esa industria cuando ya era necesario, ¿no? Entrando en la década de los 70. Son dos directores muy vinculados y de alguna forma es natural que la propuesta de uno con Star Wars, después de la película de THX que había hecho, se corresponda con encuentros cercanos de Steven Spielberg, que es para muchos en realidad su segunda película, pero que revisando su filmografía puede llegar incluso a ser la tercera o la cuarta. Tiene cortos, por supuesto, cortometrajes que hizo muy joven, que esos no se toman en cuenta, pero está Duel ahí en medio, una película para la televisión que además ya se ha comentado ampliamente en varios programas de Cine Garage, uno de ellos con Jonás Cuarón, que tomó Duel de inspiración para hacer su más reciente película, Desierto, se llama así, ¿no? Desierto. Y si no, pues ahorita, ahora lo checo, se me acaba de ir el nombre, por supuesto, digo por supuesto porque soy yo el que peca, pero sí, la película se llama Desierto de Jonás Cuarón y él mismo lo dijo aquí, tomó a Duel como una referencia muy directa, muy clara para hacer su thriller desértico, ¿no? Entonces, sí hay razones para decir, pues si aquel tenía, Lucas, quiero decir, THX y luego hace Star Wars, pues bueno, podemos también considerar que la primera película en realidad de Steven Spielberg es Tiburón, repito, con sus matices y con sus arreglos, y que la que le sigue, es decir, la prima de Star Wars, es Encuentros Cercanos del tercer tipo. Entonces, también por eso creo que viene un poco más a cuento hablar de ella, y dar estas, como lo bauticé, 20 razones para ver o volver a ver a la película de ciencia ficción de Steven Spielberg. Y yo quiero hacer el énfasis en particular en lo de ver, porque muy poca gente voltea a ver esta película, no solo por el menosprecio que suele tenerse hacia la ciencia ficción en general, sino porque ya la gente está pidiendo un Steven Spielberg muy perfilado, como que no quieren tomar en cuenta sorpresas como esta o como 1941, otras películas que tienen por ahí, que además son películas que corresponden perfectamente con la filmografía, con la naturalidad o la naturaleza de la filmografía de Spielberg. No hay un Spielberg, hay varios Spielbergs, y sí me causa un poco de escozor que este Spielberg, el de la ciencia ficción, ¿no? El Spielberg geek, se ha olvidado no solo por los académicos, sino por muchos de los que se dicen sus admiradores, ¿no? Que prefieren antes, y los entiendo, ¿no? Prefieren antes Los Cazadores del Arca Perdida que Encuentros Cercanos, cuando probablemente Encuentros Cercanos del tercer tipo tenga mucho más peso cinematográfico y probablemente histórico que Encuentros Cercanos del tercer tipo. Vamos a ir diluyendo esta afirmación. Ya hay un episodio especial que hice con mi buen amigo Andrés Boludo Durán sobre Indiana Jones. Ahí están las consideraciones, pero justo hoy, vamos a centrarnos mucho más en el peso cinematográfico e histórico de Encuentros Cercanos del tercer tipo, lo cual se va a acabar convirtiendo en una especie de fundamentación de la barbaridad que acabo de decir, que no es tan barbaridad, ya lo irán viendo. Pues bueno, estas son, en 2017, 40 años después de su estreno, las 20 razones para ver o volver a ver Encuentros Cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg, que tiene además muchísima información. Esta es la información que alcancé a resumir para que entrara en el episodio. Obviamente, si ustedes ven documentales, hay un muy buen documental que dura como unas 2 horas y media, dura más o menos lo mismo que la película, sobre el proceso de filmación, la inspiración, los problemas, los alcances, todo alrededor de la película. Mucho del trabajo de John Williams está ahí rescatado, que viene
en los materiales extras de la edición en Blu-ray más reciente que ha tenido esta película, que debe ser de hace más o menos 5 años, 4 años. Entonces, búsquenla por ahí, seguro la encuentran en YouTube. Si no, si la quieren tener, la quieren revisar con paciencia, checarla cuando quieran, donde quieran, pues bueno, sí, en YouTube se puede, pero en tenerla en Blu-ray, como para irla viendo con calma, tomando apuntes, entendiendo bien lo que se está diciendo en el documental, creo que es una buena inversión. Y mucha de esa información ya está ahí, entonces yo me encargué más o menos de irle dando la vuelta, de no repetirme tanto, aunque es difícil. Ahí en ese documental está todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con encuentros cercanos. Entonces vamos a verle por este lado. Espero no cerrarme demasiado en el tiempo, yo creo que no, para dar estas 20 razones para ver encuentros cercanos del tercer tipo. Les decía yo que es una película que me trae normalmente muchas memorias. De hecho, la he tenido en diferentes versiones porque le tengo muchísimo cariño a la película en VHS. Tuve a bien alguna vez ver por ahí cuando los amigos ricos lo invitaban a uno a ver películas a sus casas o a sus fiestas. Me tocó ver por ahí una edición especial en Laserdisc, en casa de un amigo. El Laserdisc es uno de los peores inventos digitales que ha tenido la humanidad. Eran discos del tamaño de un vinilo de 33 revoluciones, metálicos en digital, ¿no? Que se leían ópticamente en un reproductor, pues que acabó siendo después muy parecido el DVD a pero pues de ese tamaño, ¿no? Y el tamaño y el formato y todo estaba tan mal planeado que incluso sin ser alta definición o simular la alta definición, como a veces hacen los DVDs, sin serlo, estaba todo tan mal planeado que a este disco, al Laserdisc, había que verlo en 2 partes, algo que ni siquiera ocurría con el VHS, ¿no? O sea, tú ponías tu disco, le dabas play, veías la primera parte del disco, veías hasta dónde llegaba y luego el disco te avisaba, hay que darme vuelta. Entonces volvía a salir la charola, le dabas vuelta al Laserdisc, lo volvías a meter, le volvías a dar play y ahí se lanzaba la película, la segunda mitad de la película. Mis memorias no van para allá, esa versión nunca la tuve, tengo todas las demás, por ahí estarán escondidas en casa de mi madre el VHS y el DVD. Ahora lo que tengo es el Blu-ray en la edición más nueva. ¿Por qué? Porque probablemente junto con Flash Gordon, perdón, que es otro tipo de ciencia ficción, no cuento aquí a Star Wars, porque Star Wars desde mi punto de vista no es ciencia ficción. Entonces probablemente encuentros cercanos del tercer tipo junto con esa Flash Gordon, que es más bien también cine de aventuras, no es tan ciencia ficción. Es la primera película de ciencia ficción que yo vi en mi vida. La vi muy, muy joven, obviamente no en el 77, seguramente cuando mi tío Arturo me llevó a ver la película, recuerdo perfectamente que fue él, recuerdo perfectamente que me avisó desde el jueves antes de llevarme al cine que lo iba a hacer, que íbamos a ir a una función muy temprano en la mañana del sábado siguiente al cine. Si mal no recuerdo, era probablemente el cine Orfeón se llama, uno que está cerca de la Alameda, detrás de lo que ahora es el Hotel Sheraton, donde estaban pasando pues en segunda, probablemente tercera corrida, encuentros cercanos del tercer tipo. Mi tío, por supuesto, ya había visto la película. Mi tío Arturo es una de las personas a las que nunca terminaré de agradecerle mi educación en todos los sentidos, ¿no? No solo por haberme enseñado junto con otros, con sus hermanos, con mi propia madre, haberme enseñado a ir al cine, es decir, a entender lo que era estar en una sala, qué es lo que había que hacer, cómo había que comportarse y cómo había que reaccionar ante las películas, sino muchas otras cosas, ¿no? Ustedes, la gente que tenga por ahí padres muy cercanos, tíos muy cercanos, amigos de padres muy cercanos, que de repente le inyectan locura a la infancia que uno está viviendo, me entenderán perfectamente. Ese es mi tío Arturo, ¿no? Él me llevaba a ver cosas y me enseñaba cosas que no llegaban por el conducto natural del
del padre-hijo, de la madre-hijo hacia mí. Y en consecuencia, él de repente se tomaba la libertad. Obviamente mi madre le decía que sí, no solo porque son hermanos, sino porque se siguen teniendo toda la confianza del mundo, sino que además pues le venía perfecto porque se deshacía del chamaco latoso, le daba toda la licencia para llevarme al cine y él de repente, muy seguido, más bien, se las ingeniaba para meterme a las salas de cine y recuerdo muy bien esa mañana muy soleada de sábado que me llevó al cine a ver Encuentros cercanos del tercer tipo. Yo no entendía nada de lo que el nombre, él me lo repetía, a mí el nombre no me decía nada, no me comunicaba absolutamente nada. El póster, siendo yo un niño tan pequeño, pues tampoco me decía gran cosa. Y hasta donde recuerdo el póster tampoco es muy informativo, tiene una serie de luces, de colores montadas sobre un fondo negro, en lo que creemos adivinar es una especie de nave, pero pues que tampoco se parece ni a las de Kubrick ni a las de Star Wars, que yo ya había visto. Star Wars ya la había visto. Y abajo, pues, hay una carretera y un letrero que dice Encuentros cercanos del tercer tipo. O sea, yo no tenía la menor idea de lo que iba a ver y la verdad salí con la boca abierta. Entonces, ahí comienzan mis memorias y mi relación con esta película, a la cual ligo y conecto muy directamente con mi queridísimo tío Arturo, al cual le mando un saludo desde aquí. Y pues bueno, esa podría yo quemarla como la primera razón para ver Encuentros cercanos, como de si de veras me quieren, vayan a verla, pero no tengo el corazón tan blando. Entonces, vámonos con los datos. Ya les había comentado, en la carrera de Steven Spielberg es la película inmediata después de Tiburón, que fue un gran éxito, que cambió a la manera de exhibir cine en el mundo, con Tiburón y después con el amarrón que le dio la Guerra de las Galaxias, se inaugura el fenómeno del cine de verano. Ya también lo hemos explicado. Entonces, siendo la siguiente película a Tiburón y siendo tan diferente, creo que eso es una muy buena manera de entrar a tratar de entender la filmografía de Steven Spielberg, de conocer estos diferentes Spielbergs que les decía yo hace rato. No hay uno, hay varios. Uno es el de Duel, un Spielberg pues mucho más pegado al género. El segundo es el amante por completo del cine de aventuras, que sabe explotarlo, que sabe contarlo, que está, por supuesto, metido en Tiburón, no sin sus referencias clásicas, no podemos entender Tiburón sin Moby Dick, por ejemplo, la película y el libro. Y otro tercer Steven Spielberg lo tenemos muy claramente en Encuentros cercanos del tercer tipo, el Spielberg geek, el Spielberg que luego se va a enredar en el mundo de otro geek, que es Stanley Kubrick, para completar la misión o el trabajo alrededor de inteligencia artificial, una película que Kubrick dejó inconclusa, que abandonó de repente y que Spielberg recoge con todas las anotaciones de Kubrick, se la apropia y la termina, ¿no? Una película que incluso a nivel tema podría también tener un vínculo con Encuentros cercanos del tercer tipo. Este es un punto extra para que no digan que me voy a quedar corto con las referencias. Steven Spielberg quería que Encuentros cercanos terminara con When You Wish Upon the Star, que es la canción que suena al final de Pinocho. Bueno, no al final, durante todo Pinocho, creo, ¿no? Es como una canción muy, muy peculiar y pues bueno, un poco lo que quería Spielberg era referenciarla y al mismo tiempo redondear su propia anécdota con esa canción. Se hicieron pruebas con público, se hicieron focus group, la gente odió ese final con esa canción, entonces deciden quitar la canción. Aunque de repente por ahí llega a sonar, le dejan el final que tenemos con la música de John Williams, que ahora iremos también para allá. La cosa funciona, pero luego Steven Spielberg hace su propia historia de Pinocho con inteligencia artificial, precisamente. Ya hablaremos de ella en otro retrovisor. Entonces, ahí están los diferentes Spielberg. Esta es la inmediata posterior a Tiburón. Segundo punto, Cary Goffrey. Cary Goffrey es el niño de Encuentros cercanos del tercer tipo. Si ustedes ya la vieron, recordarán al güerito al cual los extraterrestres muy temprano en la película se llevan de la cocina de su madre, los van persiguiendo, si es que los van persiguiendo, más bien los van como iluminando, ¿no? Acosando con luces por toda la casa, acaban acorralándolos en la cocina.
Y ahí los aliens que ya se han hecho presentes telepáticamente en la mente del niño de Encuentros Cercanos, ahora les digo porque obviamente el personaje tiene nombre. Cary Goffey interpreta a Barry, ¿no? Entonces, los extraterrestres se han hecho ya presentes telepáticamente con Barry, él está más o menos familiarizado con ellos y muy al principio de la película se lo llevan, ¿no? Lo abducen, que es parte de los lineamientos que uno tiene con el encuentro con extraterrestres, ¿no? Me parece que el primer tipo, el encuentro del primer tipo con los extraterrestres me parece que es el avistamiento, ¿no? El segundo me parece que es, ¿qué será? Verlos, hablar con ellos, quizá, no sé. El chiste es que el tercer tipo es el de ya el contacto cercano, el de tenerlos mano a mano, el estar con ellos de manera directa. Y es lo que le ocurre a Barry, el personaje. Entonces, Cary Goffey tenía 5 años cuando hizo la película. Lo eligieron entre cientos y cientos y cientos de niños. Imagínense lo que es Steven Spielberg seleccionando un niño para su película después de Tiburón. Y yo la considero, viendo la actuación de Goffey, escuchándolo hablar en el documental de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, yo lo considero uno de los mejores debuts, si no es que el mejor debut de un niño actor a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Lo hace muy bien, es muy natural, se dejó dirigir por Steven Spielberg, lo cual no le quita mérito a él, pero creo que solo podemos equiparar al debut, no al actor ni a la filmografía posterior, sino al debut, al trabajo en su película debut, a lo que hizo Jackie Coogan en 1921 con The Kid, la película de Charlie Chaplin, que pues, también está centrada en el niño. Encuentros Cercanos de alguna manera se centra en el niño también, que si bien no fue el debut en forma de Jackie Coogan, que tiene 2 películas anteriores, sí nos muestra a un niño actor en plenitud y pasándosela bien y haciendo el trabajo como ningún otro niño en el mundo lo pudo haber hecho. Entonces, yo compararía los debuts, solamente los debuts de Cary Goffey con el de Jackie Coogan, como para darle un punto extra a Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. De hecho, y este es el tercer punto, en donde aparece de nuevo el nombre de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, cuando vio Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, cuando se fijó en Cary Goffey, dijo: yo quiero a ese niño, yo estoy a punto de rodar El Resplandor, o por lo menos ya lo tengo en planes, ya sé por dónde va a caminar. Ustedes saben que Stanley Kubrick era una persona que desarrollaba sus proyectos durante mucho tiempo, los cocinaba muy bien, escribía, reescribía, retocaba, preproducía varias veces una misma película. Entonces él ya tenía en mente El Resplandor. Ve a Cary Goffey y dice: si este niño está así a los 5 años, cuando tenga 9, yo quiero que él sea Danny Torrance en El Resplandor. Así de impresionante es el trabajo de Goffey, así de certera fue la dirección de Kubrick, y creo que esos 2 puntos, que podrían haber ido en 1, pero que puse en 2, son lo suficiente como para ver la película, incluso nada más en las partes de Goffey, ¿no? Si a alguien por aquí se le ocurre ver la película en partes, fíjese nada más en la historia del niño y de su madre, y luego vean la película no nada más desde el punto de vista del personaje de Richard Dreyfuss, a ver cómo la cachan por ahí. Esos son los 2 puntos que podrían haber quedado en 1, ya lo saben, pero bueno, se dividieron. Vámonos al punto 4, porque sí se nos está viniendo el tiempo encima. Vamos a ver si llegamos a los 20. Pero bueno, el punto 4. François Truffaut, el gran director francés, el gran cineasta, crítico de cine, entrevistador. François Truffaut participa en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Tiene un papel que a veces se ha dicho, está escrito específicamente para él, a veces se dice que pues Steven Spielberg vio con el papel la oportunidad de tener a Truffaut como un invitado especial, ¿no? No sabía si iba a aceptar o no. El guión, pues bueno, Steven Spielberg lo retocó varias veces hasta que se lo adueñó. Entonces vio la oportunidad de tener a un científico especializado en el fenómeno OVNI como invitado en los acontecimientos que narra la película. Pues bueno, dijo: ¿qué pasa si entrevistamos al buen François Truffaut, al cual admira, del cual conoce su trabajo, al cual quiere mucho, ¿no? Le llama, y Truffaut con todo el desenfado del mundo le dice: órale, va, me aviento la película, ¿no? Entonces hace inmensamente feliz a Steven Spielberg,
que pensaba que no le iban a dar el sí, y se viene a trabajar a Estados Unidos a hacer una película de ciencia ficción con un muchacho que, ya lo estamos diciendo, está haciendo su segunda, probablemente tercera película, y que además es sobre fenómenos extraterrestres, ¿no? A saber qué fue lo que pasó por la cabeza de François Truffaut. De cualquier manera, lo hace muy bien, hace un muy buen papel, un papel muy simpático, de mucha de la calidez que se le adjudica y que de hecho tiene Encuentros cercanos del tercer tipo, viene del trabajo, del papel, y de la enorme personalidad que tiene François Truffaut a la hora, pues, de ser él, ¿no? Porque en realidad es él, no se lo advirtió Steven Spielberg. Si yo acepto trabajar en tu película, ten en cuenta que no puedo interpretar a nadie más que a mí mismo. Entonces, échenle un ojo también nada más a esa parte de la película. Creo que es interesante ver cómo es que este personaje se va moviendo entre los demás y cómo incluso se transforma de un casi villano en un protagonista muy, muy interesante y muy humano. Luego viene otro nombre para el punto número 5. Viene un nombre bien importante, en donde comienzan además los vínculos con Star Wars. John Williams, el compositor de la banda sonora. Construye una banda sonora realmente excepcional, una banda sonora que se pega, prácticamente lo mismo que ocurre con Star Wars, pasa aquí en Encuentros cercanos del tercer tipo. Tiene una banda sonora muy inspirada, tiene una banda sonora muy gorda, muy, muy bien trabajada, en donde se incluye también el trabajo para diseñar este saludo musical con los alienígenas, estas 5 notas que se van reproduciendo durante toda la película, que son el principio del mensaje que se empieza a intercambiar entre los humanos y entre los visitantes extraterrestres. Les costó mucho trabajo, en el documental de la película lo explican muy bien, mucho trabajo llegar a estas 5 notas, había cientos de variaciones, Spielberg no estaba seguro, John Williams presentó idea tras idea, y nunca quedaron a gusto, hasta que se hizo lo que normalmente ocurre después de estos procesos creativos, de estas tormentas de ideas. Se queda uno con el diseño más sencillo, que fue lo que ocurrió con estas 5 notas del saludo con los alienígenas. Pues bueno, ese es nada más parte del trabajo de John Williams. John Williams, repito, hace una banda sonora clásica, una banda sonora que además rompió récords de ventas, que fue versionada incluso a ritmo disco, así de poderosa es la banda sonora de Williams, y que él compuso, y esto es un dato bien interesante que además explica mucho de las nominaciones que tuvo después la película. Él compuso la banda sonora de Encuentros cercanos del tercer tipo antes de que la película fuera editada. Y esto tiene mucho que ver porque normalmente se hace al revés. Normalmente los directores, los editores y los productores montan la película, la editan, deciden cuánto duran las escenas dependiendo de lo que pasa entre los personajes, la relación con la cámara, qué acto de la película es, si están abriendo uno o cerrando el otro, si están más cerca del final o no. Ellos editan la película de esa forma y así, sola, muda de música, lo vamos a decir de esa forma, el compositor entra a ella y empieza a ajustar la música al tiempo de esa edición que ya está marcada por el director. En Encuentros cercanos ocurre justo lo contrario. John Williams hace su composición, hace su sinfonía, por llamarlo así, y Steven Spielberg, que había tenido muchísimos problemas en el rodaje solucionando cosas de la película que se le empezaban a ir de las manos, es una película muy grande que le fue creciendo en el rodaje, lo que hace Steven Spielberg es decir, ok, ya está el score, ya tengo la banda sonora, vamos a escucharlo y luego vamos a editar con el ritmo de la banda sonora, no al revés. Y esto sí acaba siendo determinante porque no es lo mismo ver una película que tiene un ritmo visual muy claro, al cual está supeditado el ritmo musical, que ver una película que tiene una narración musical de alguien con la cabeza y el cerebro de John Williams, al cual se le ajustan escenas, imágenes, secuencias para empatar con esa narración que ya está en la música. Entonces, el disfrute y la propia historia caminan de una forma diferente. No se convierte en un musical, por supuesto, pero sí digamos que el ritmo visual acaba teniendo una maleabilidad que normalmente se le niega, que es el de seguir a la narración musical, que en este caso había hecho nada menos que John Williams.
El punto número 6 nos incluye el nombre de otro grande, Douglas Trumbull. Douglas Trumbull fue el encargado de los efectos especiales de la película. La película, bueno, ahorita vamos para allá, no tuvo ningún tipo de trabajo digital, por eso es que Douglas Trumbull se encargó de todo esto. Y ustedes, si ya la han visto, recordarán, por ejemplo, los enormes efectos que generó para estas nubes gigantescas que tienen que bajar del infinito y detenerse un poco en la atmósfera terrestre para que detrás de ellos salgan las naves nodrizas. Pues bueno, se intentaron muchas cosas. Y esas famosas nubes, que son probablemente el efecto digital, el efecto visual más recordado de esta película, las hace Trumbull en un tanque gigantesco de agua al cual le habían echado un poco de sal. Entonces el agua salada, que es más pesada, obviamente queda en el fondo del tanque. Encima de ese agua echan agua fresca, agua sin sal, que pesa menos y queda arriba. Y colocan la cámara en un lado de esta gigantesca pecera. La cámara empieza a filmar y sobre el agua fresca, sobre el agua que no tiene sal, echan litros de pintura blanca, la inyectan, le agregan pintura blanca para simular a las nubes, y la pintura, a la hora de irse mezclando con el agua, pues genera todas estos movimientos y estos efectos que ustedes pueden ver en la película. Pues bueno, a la hora de llegar al agua salada, que ustedes estarán preguntando, ¿y para qué le echan sal al agua? Cuando la pintura llega al nivel del agua salada se detiene, porque como es más densa y más pesada, la pintura ya no sigue bajando, entonces la nube se queda, digamos, plana en esa parte y muy redonda en la parte de arriba. Eso es parte del efecto. Luego había que incluir encima de eso o debajo de eso, depende cómo lo vean, a la nave nodriza, que era otro efecto especial. Y luego había que incluir al gran escenario que construyeron donde iba a aterrizar esta nave y donde estaban los demás actores, donde había que incluir además otra serie de efectos visuales. Hay escenas, o sea, escenas sencillas, quiero decir, hay tiros de cámara en donde hay 18 efectos visuales trabajando de manera simultánea. Y Douglas Trumbull fue el encargado de hacer esos efectos. ¿Quién es este señor? Douglas Trumbull fue nada menos que el supervisor de efectos especiales fotográficos en 2001, Odisea del Espacio, con Stanley Kubrick, que fue, creo que además, su primera chamba, imagínense. Él hizo los efectos fotográficos especiales para The Andromeda Strain, otra película muy pacheca que algún día comentaremos por aquí. Después hizo Encuentros Cercanos y después hizo el mismo trabajo de Encuentros Cercanos, es decir, efectos especiales para Blade Runner con Ridley Scott. Y luego ya se lo llevaron para trabajar como consultor de efectos especiales en El Árbol de la Vida, que si ustedes llegan a comparar con Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, van a ver cómo entre las cosas que vuelan en las dos películas hay muchas similitudes. Vamos a pararle ahí para esta primera parte del programa. Regresamos del punto 7 al punto 9 a ver si alcanzamos. Ahora Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Nuevo episodio todos los viernes a las 8 a.m. Puentes.mm. El principio y el final de un puente son relativos. Dependen de la orilla por donde el viajero inicia el camino y la dirección a donde quiera llegar. Puentes. muy bien, vamos de regreso. Vamos en el que les dije, punto número 6. El punto número 7 es un dato curioso. Encuentros Cercanos del Tercer Tipo fue la primera película que tuvo una edición especial o una versión del director, que además hay cierta controversia con este punto. No con este punto, con el hecho de cuál es la versión del director. Spielberg entrega la película, termina como termina, y los productores le dicen, híjole, ¿por qué no entregas una nueva versión? Creo que fue al año de haberse estrenado, la querían celebrar o algo así, y nos enseñas más de lo que pasa dentro de esta nave nodriza. Queremos ver más de lo que hay ahí adentro. Cuando Spielberg, hasta donde recuerdo, había dicho que él le gustaría mantener en misterio el interior de la nave. Entonces
No sé si la edición del director es esa que le pidieron los productores o la edición especial con más material dentro de la nave o la que hizo después en 1998, aunque ya se tenían planes antes de hacer una versión del director. El chiste es que está registrada en la trivia y en la memorabilia del cine como la primera película que contó con una versión del director después de haber sido estrenada. Yo la verdad recomiendo las últimas versiones del 2007 para acá. En el 2007 salió una muy buena versión restaurada en Blu-ray que celebraba los 30 años de la película. Y luego creo que, les digo, la que yo tengo creo que tiene 5 años de antigüedad, debe ser 2012, que es la mejor que he visto yo en mucho tiempo. Ese es el punto número 7, la primera película que tuvo una edición especial o versión del director. Punto número 8, los efectos digitales. Ya les conté más o menos, muy poquito, si ven este documental detrás de Encuentros Cercanos, les van a explicar muy bien los efectos ópticos, la perspectiva forzada, todos estos trucos que el cine tenía hasta antes de que la era digital lo canibalizara de una manera brutal, para contar historias y para poner cosas en pantalla que normalmente no pueden estar incluso en el mundo real. Pues bueno, estamos en la frontera del mundo de efectos especiales visuales con el mundo de los efectos digitales. Star Wars se estrena este mismo año, a partir de ahí comienza el despegue de los efectos digitales con lo que Star Wars genera y con lo que Star Wars hace posible. Muchos efectos digitales empiezan a trabajarse, no se utilizaron efectos digitales en realidad en Star Wars, estos vinieron después, pero la película George Lucas, ¿no? Lo que en ese momento se iba a convertir después en Pixar, empiezan a trabajar con los efectos de Star Wars. Pues bueno, Steven Spielberg intentó efectos digitales para Encuentros Cercanos del tercer tipo, se empezaba ahí como a manipular la idea de que se podían contar más cosas, mejores cosas, pero a final de cuentas Spielberg dijo, quítenlos todos. Nada de lo que estamos viendo como efecto digital se ve creíble, se ve real. Yo no necesito ese tipo de efectos por el momento. Hay que tener en claro que pues, se trata de otra tecnología, se trata de otro mundo. No estaba todavía la tecnología tan pulida como lo está ahora, como para entregar efectos digitales creíbles, ¿no? Siguen entregando unos que son poco creíbles, imagínense lo que veía Spielberg en ese momento. Entonces sigue siendo una película de efectos visuales, de efectos fotográficos, de efectos ópticos, y ver los resultados que se tienen en pantalla, pensando en eso, creo que debe hacernos reflexionar sobre la posibilidad de los efectos visuales y sobre lo poco necesario que ya están resultando los efectos digitales. La prueba está, paradójicamente, con las nuevas películas de Star Wars, que solo usan efectos digitales para retocar los efectos visuales que se hicieron en el set, que se hicieron en el revelado, que se hicieron en el montaje o con los lentes, depende qué lentes, filtros se usen. Los efectos digitales solo están ya para retocar, para quitarle la rebaba a todo eso. Entonces, creo que esa reflexión puede ser interesante. Esas sí se las dejo de tarea. Trivia. Y vamos otra vez a vincular Encuentros Cercanos con Star Wars. En la historia, que además no les he contado, la historia sería como una razón extra para ver la película. Está inspirada en un libro y está inspirada en la propia vida de Steven Spielberg, todo lo que ustedes quieran. Pero bueno, tiene que aparecer en algún momento de la historia la nave en donde, pues digamos que vienen albergadas las otras naves que vemos a lo largo de la película en Encuentros Cercanos del tercer tipo. La película cuenta la historia del encuentro de dos cosas diferentes que son los seres humanos en la Tierra y los seres extraterrestres. A final de cuentas, ese es el resumen, esa es la mini sinopsis de la película. Obviamente cuenta más cosas, pero ese es el pretexto para empezar a contar las otras cosas. En algún momento de la película tenemos que ver a la nave en donde vienen todas las naves, todas las otras. Entonces le llaman la nave nodriza, que es un aparato gigantesco que también tuvieron mucho tiempo y muchos quebraderos de cabeza para diseñar. Pues bueno, a la hora de retratarla y de fotografiarla para estar haciendo las pruebas, la gente de efectos digitales decía, se ve bien, pero necesitamos más detalles, necesitamos que se vean cosas más raras todavía ahí encima, ¿no? De por sí es una nave
pues que no tiene nada que ver ni con lo aerodinámico, ni siquiera tiene que ver con las que estaba entregando George Lucas en Star Wars algunos meses antes. Es una nave completamente diferente, ¿no? Yo creo que no podríamos explicar mucho de lo que pasa con las naves de Arrival, que pudimos ver hace muy poquito, sin entender el concepto de la nave nodriza de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, ¿no? Donde lo aerodinámico pasa a segundo término, pero no, donde las alas, pues en realidad no se necesitan, la estructura podría llegar a ser lo de menos, pero no. Entonces tiene que haber una idea detrás de esa nave, y parte de esa idea, la gente de efectos especiales decía, no nos alcanza, le faltan cosas, tenemos que tener aquí algunos brillos, tenemos que tener más antenas, tenemos que ponerle algo, y en ese algo, a alguien se le ocurre dos cosas. Primero, esconder un R2-D2 de Star Wars ahí montado en la nave nodriza, ponerlo ahí para darle textura, que es lo que querían los de efectos digitales, ¿no? ¿Quieren textura? Pues vamos a ponerle textura. Ponen de un lado un Arturito y del otro lado ponen un tiburón de la película Tiburón de Steven Spielberg. Entonces, si ustedes se fijan bien, si ustedes ven la película, llega un momento en que la nave nodriza va bajando, en donde de un lado se ve un Arturito escondido ahí, directamente llevándonos a Star Wars, y del otro lado, un par de cortes después, se ve un tiburón que nos lleva a la película anterior de Steven Spielberg. Ese es el dato esa es la trivia, digamos, de nuestra pequeña lista. El estreno, el punto número 10. La película se estrena en el periodo post-Watergate, que ahora además está reviviendo de una manera muy clara en Estados Unidos esta demanda levantada en contra de Richard Nixon por espiar con micrófonos ocultos a los miembros del Partido Demócrata, a los cuales, pues bueno, les tenía una enorme desconfianza, igual que le tenía enorme desconfianza a los medios de comunicación. Todo un caso. Ustedes tecleen Watergate en Google, va a salir de un lado toda la información y del otro lado películas relacionadas. Hagan las dos cosas, vean las películas y chequen la información. Y la gente, en especial la gente de izquierda, la gente de vanguardia, en donde se incluye Steven Spielberg, estaban muy recelosas del actuar del gobierno. Entonces, si tomamos en cuenta que la película se estrena a finales del 77, se rueda durante el 77, en los principios, digamos, pero se empieza a generar y a manipular la información en los años muy cercanos, posteriores a Watergate, esa desconfianza hacia el gobierno y hacia las instituciones se nota claramente en la película. La película tiene un discurso que genera muchísima desconfianza, que es muy receloso del sistema político, en donde incluso se llegan a vislumbrar ahí algunas teorías de la conspiración en contra de las cúpulas gobernantes. Entonces, ahí hay un punto de sociología cinematográfica para los interesados. Chequen muy bien el periodo Watergate y vean cómo encaja el discurso de Spielberg en el momento de su estreno. Punto número 11. La trivia favorita de mucha gente que escucha Cine Garage. 8 nominaciones al Oscar. Sí, nomás ganó una, pero chequen las 8 nominaciones que tuvo. Tuvo nominación a Mejor Actriz de Reparto para Melinda Dillon. Mejor Director, por supuesto. Mejor Edición. Mejor Banda Sonora para John Williams. Mejor Dirección de Arte o Decoración del Set. Mejor Sonido y Mejores Efectos visuales, a la par de Mejor Fotografía o Mejor Cinematografía. Solamente le dieron este último Oscar, el de la Mejor Fotografía, que además engloba mucho del trabajo real de la película, tomando en cuenta que se montó con el ritmo de John Williams, que compuso la película antes de que fuera editada, tomando en cuenta que se desecharon a los efectos digitales para hacer efectos fotográficos, ópticos y especiales, tomando en cuenta que, pues bueno, el ritmo está empatado entre lo que Spielberg estaba pensando y lo que Williams le entregó. Creo que la fotografía acaba de alguna forma englobando todos los otros premios. El Oscar fue, por supuesto, para Vilmos Zsigmond, aunque a la película también le dieron un Oscar de estos que le llaman especiales, al logro por la edición de los efectos sonoros, ¿no? Que también hay un diseño de sonido bien interesante en la película. Por supuesto, la versión que yo les cuento, el Blu-ray, está en 5.1 y vale la pena escucharla a todo volumen. Continuando con la relación con Star Wars y continuando con los efectos visuales, el punto número 12 es una pregunta para la gente que nos está escuchando. Star Wars se estrena el 25 de mayo de 1977. Encuentros Cercanos del Tercer Tipo termina de rodarse
a finales de junio de ese mismo año y se estrena en noviembre, diciembre del 77. En cartelera, porque además las películas duraban más tiempo en los cines, están las dos películas al mismo tiempo. Ambas películas dependen en un, me atrevo a decir, 70%, en el impacto que tienen en la primera vez que se ve, dependen en un 70% de los efectos visuales. ¿Cuál de los dos efectos visuales es el mejor? ¿El de Star Wars o el de Encuentros cercanos del tercer tipo? Ese es el punto 12, pregunta, tarea. Punto número 13. Tomando en cuenta que no hay efectos digitales, sabiendo que hay una nave nodriza gigantesca que tiene que aterrizar enfrente de Richard Dreyfuss y de la cual tiene que bajar un niño de 5 años que se está robando la película, se tuvo que construir un set especial para las escenas de aterrizaje de esta nave. Un set que a la fecha sigue siendo el más grande construido para una sola película. Ahí tenían que albergarse luces, escenarios, un laboratorio completo de estos de las oficinas gubernamentales encargadas del contacto extraterrestre, tenía que haber camiones, una pista de aterrizaje larga, tenía que haber noche, por supuesto, tenía que haber aire arriba de todo esto para que después se pudiera simular la noche, y se acaba construyendo en un hangar abandonado, en un hangar militar abandonado, se acaba construyendo un set de 27 metros de alto, 137 metros de largo y 76 metros de ancho. 27 metros de alto es más o menos un edificio de ¿qué, Gonzalo? ¿15 pisos? Más o menos, ¿no? 27 metros son como un edificio de 15 pisos, échenle, no más de altura, para que pudiera entrar. Además, las grúas que tenían que mover todo, pues tenían que caber, tenían que entrar, tenían que salir. Ese set a la fecha sigue siendo el más grande construido jamás para una sola película. A eso hay que sumar el punto número 14. La película en su momento costó solamente, y estoy entrecomillando, $20 millones. 20 millones de dólares. El presupuesto, sí, el presupuesto original que Spielberg dio a los productores cuando estaba pichando la idea, cuando les dijo, oigan, pues tengo una idea de una película con extraterrestres, un niño de 5 años y Richard Dreyfuss, que además no lo tenía él contemplado. Cuando él lanzó el pitch de la película, solo pidió $2.7 millones. O sea, para que vean cómo se le va de las manos el proyecto que él pide en la primera junta, 2.7 millones, además una precisión un poco absurda. En lugar de pedir 3, pide 2.7. Pero bueno, al final acaba costando $20 millones de dólares, pero la recaudación, por supuesto, fue estratosféricamente mayor. El punto número 15, ahora sí hablando de Richard Dreyfuss, que es quien se queda además con el papel de este personaje obsesionado, también con algunos mensajes telepáticos que no alcanza a entender, no sabe de dónde viene la información que le está llegando, y que empieza a sentirse atraído hacia una parte de los Estados Unidos, en donde eventualmente acabará aterrizando esta nave nodriza y donde habrá un encuentro con los extraterrestres. Este papel que se lo queda a Richard Dreyfuss, que había trabajado con Steven Spielberg en Tiburón y que desde entonces se había enterado que Spielberg quería hacer esta película y que desde ese momento le estuvo dando lata todo el tiempo, dame el papel, dame el papel, dame el papel. Spielberg se lo ofreció antes que a él. Ahí les va la historia. A Steve McQueen, que afortunadamente seguía vivo en esos años, uno de los actores más cool que ha tenido el mundo, la humanidad. Si hubiera que mandar al espacio para que los extraterrestres de Spielberg entendieran lo que es cool, tendríamos que mandar a Steve McQueen, a nadie más. Pues bueno, él quería que fuera el protagonista. Le habían llamado a Dustin Hoffman, le habían llamado a Gene Hackman y le habían llamado a Jack Nicholson. Y aún así, Richard Dreyfuss decía, yo quiero. ¿Por qué Steve McQueen dijo, yo no puedo estar en esa película? La razón que él dio fue muy sencilla. No puedo llorar a cuadro. Si lo dijo por pesado, si lo dijo porque era anticool o si lo dijo porque de veras no podía, es realmente una gran respuesta. Entonces Spielberg se la tomó y dijo, ok, Richard Dreyfuss, te quedas con el papel, vamos a hacer la película. Y la verdad, Richard Dreyfuss hace un gran trabajo. Por eso les decía, si ven la película desde el punto de vista del niño, todo lo que le ocurre al niño, solamente fijándose en eso, incluso saltándose las escenas del personaje de Richard Dreyfuss, hagan lo mismo con lo que le ocurre a él y van a ver cómo la película se va tejiendo de formas bien interesantes. El punto número 16 también tiene que ver con la fotografía, también tiene que ver con la dirección, también tiene que ver con los efectos visuales.
Es una de las primeras películas en la historia en donde se utiliza una cosa llamada, que hoy es muy común además, Electronic Motion Control, para poder machar, que es como se le llama, para hacer que coordinen varias tomas de un mismo escenario con distintas finalidades. Es decir, el Electronic Motion Control lo que hace es una especie de brazo mecánico o mecanismo en el cual está montado una cámara y donde se programan los movimientos de la cámara. Entonces uno le puede decir al Electronic Motion Control: primero necesito un paneo hacia la izquierda de tantos grados, luego necesito que la cámara avance 2 metros, se detenga 15 segundos, además con precisión muy grande. Necesito que se tenga 15 segundos y medio, luego que haga un paneo con un travel hacia atrás, todo al mismo tiempo, un paneo de tantos grados, que se detenga en la distancia tal mientras la cámara va hacia atrás. Es decir, se puede decirle todo eso a la máquina y la máquina lo va a reproducir de manera exacta y precisa tantas veces como lo queramos. En consecuencia, uno puede fotografiar primero el escenario vacío, este hangar gigantesco que teníamos hace rato, por ejemplo, y luego fotografiar probablemente en otro lado a los actores, ¿no? Con su escenografía dibujada, la cámara va a hacer exactamente lo mismo. Y como la cámara hace exactamente lo mismo, cuando esas dos tomas de película se ven simultáneamente encimadas, los movimientos registran la misma distancia, los mismos movimientos con una cosa y con la otra. En consecuencia se pueden poner encima. Es una especie de doble exposición soportada con Electronic Motion Control. Es una cosa bien bonita. Se hacen comerciales, se hacen cosas bien interesantes con el Electronic Motion Control. Conocer cómo funciona y saber cómo se activa le acaba quitando un poco de lo romántico a ciertas películas, pero bueno, se usa en esta película, se usa para los efectos visuales y es muy padre ir detectando cuándo lo hicieron y cuándo no. La verdad es difícil. Es una película muy bien trabajada en cuestión visual. Por nada está el Oscar ahí. El punto número 17, el cineasta Jean Renoir. El cineasta Jean Renoir dijo que Encuentros cercanos era equiparable al Viaje a la luna de Georges Méliès. ¿Quién es Georges Méliès? Nada menos que el inventor de los efectos visuales en el cine. Este señor, a principios del siglo XX, muy a principios del siglo XX, haciendo sin efectos digitales, sin Electronic Motion Control, sin grandes filtros, películas fantásticas de ciencia ficción, entre las cuales está, por supuesto, el viaje a la luna, ¿no? Es el creador de los efectos visuales, es el creador del cine fantástico, es uno de los maestros de la narración fantástica y de la magia, digamos, del cine a nivel visual. Si alguien como Jean Renoir está equiparando Encuentros cercanos con el viaje a la luna, que pueden ustedes ver en este momento en YouTube, busquen una buena calidad, hay varias copias subidas por ahí de manera ilegal, por supuesto, pero lo pueden ver ahora. Vean encuentros cercanos, vean después el viaje a la luna y traten de entender la dimensión que le está dando Jean Renoir con esta declaración. Punto número 18, es muy sencillo. Ahí nos vamos ya con Steven Spielberg y su carrera, ¿no? Más o menos en dónde lo acomoda esta película y en dónde nos van dando otras facetas de Steven Spielberg. Después de Encuentros cercanos, Spielberg filma una película que también la gente suele olvidar, que se llama 1941, que cuenta la noche en la que los Estados Unidos entran a la Segunda Guerra Mundial. Una comedia ácida, súper entretenida, que valdría la pena también revisar muy pronto. Y después del 41, filma a Los Cazadores del Arca Perdida. Con mucho de lo que se aprende a nivel visual en Encuentros cercanos, consigue hacer también mucho de lo que pasa en Los Cazadores del Arca Perdida. Y por supuesto tenemos a un director pues ya con más callo, ¿no? Ya con más ritmo, ya con más pulso. Después de eso, después del Arca Perdida, la película que es el punto 19 que le sigue es nada menos que E.T. el extraterrestre. El otro geek regresa después de haber lanzado su película histórica y después de haber lanzado su gran película de aventuras. Y después del extraterrestre, que es el punto número 20, tenemos al Steven Spielberg más académico. Después de E.T. filma El color púrpura, una película que le queda muy bien, una película que sonaba muchísimo para el Oscar, una película que debió haberse llevado todos los premios, pero es una película por la cual mucha gente lo despreció. Una película que además lanza un discurso pro integración racial en los años 80, cuando el mundo no estaba pensando en eso. Si esa película se rescata en este momento, entendemos no solo
la profundidad de la carrera del Steven Spielberg académico, sino la visión que este director ha llegado a tener con respecto a la historia de su propio país. Creo que vale la pena también hacer un retrovisor del color púrpura, darle la dimensión, redimensionar el lenguaje, redimensionar lo que hizo Spielberg en ese momento con la película y por supuesto el mensaje que estaba lanzando, todo después de haber filmado Encuentros cercanos del tercer tipo. Esas son pues las 20 razones para ver o volver a ver esta película. Espero les sirvan, espero la vayan a ver. Es muy fácil de conseguir la copia que yo les estoy diciendo. Cómprenla uno y préstensela a los demás. Platíquenla, coméntenla y esperamos aquí también sus comentarios. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me